En este video hablaremos un poco sobre la isomería que presentan los compuestos de coordinación. Hay que entender que los compuestos de coordinación, cuando presentan isomería, es porque hablamos de compuestos que contienen la misma fórmula, que tienen la misma fórmula química, la misma composición, pero las propiedades de los compuestos son diferentes. En ese sentido, en el caso de los compuestos de coordinación podemos ver dos grandes grupos de tipo de isomería. Isomería estructural, en donde obviamente la fórmula química es la misma, pero los enlaces que constituyen la molécula dentro de la molécula no son iguales. O tenemos la estereoisomería, en donde los enlaces son exactamente los mismos, pero la distribución o el arreglo en el espacio es diferente. En el caso de la isomería estructural podemos hablar de cuatro tipos de isomerías, las descritas en la diapositiva. Y en el caso de la estereoisomería podemos ver dos casos muy principales que están muy relacionados también con la química orgánica, que son los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. En ese sentido, pues hablaremos primero de la isomería estructural, la más sencilla de entender. Entonces, en el primer caso de isomería estructural tenemos los isómeros de enlace. Este compuesto que está aquí, por ejemplo, se puede llamar el cloruro de pentamino nitro cobalto, en este caso 3. Cloruro de pentamino nitro cobalto 3. Ese es el compuesto. Para revisar la nomenclatura, por favor vean el video relacionado con esa temática. ¿Qué pasa con este ligante nitro que nosotros tenemos presente aquí? Que el ligante nitrito, el ion nitrito, es un ligante ambidentado. ¿Qué significa que es ambidentado? Que es un ligante monodentado que solamente puede formar un enlace químico con el metal, pero lo puede hacer por dos átomos diferentes, o por el nitrógeno o por el oxígeno en este caso. Entonces, si ustedes ven la parte inferior de la diapositiva, pueden darse cuenta que este ion complejo que está por aquí, no nos interesan los iones cloruro porque no están dentro de la esfera de coordinación. La isomería la presentaría la esfera de coordinación, pues esta esfera de coordinación tiene una carga de +2. Y fíjense que si ustedes extrapolan un poco la figura de la molécula, pueden darse cuenta que el cobalto, al tener 6 ligantes monodentados alrededor, pues tendrá un número de coordinación de 6. O sea que probablemente la figura que tendrá o la forma que tendrá es un octaedro. Aquí está escrito el octaedro. Miren que tenemos 4 enlaces en un mismo plano, uno por arriba del plano y otro por debajo del plano. Por favor recuerden el modelo de repulsión y las formas. En este caso sería útil también tener presente el simulador que nos hablaba sobre la geometría de las moléculas. En este caso también nos es bastante útil que las formas que nosotros predecimos para los compuestos de coordinación se ajustan específicamente a lo que dice el modelo de repulsión. O sea que este complejo es octaédrico. Pero fíjense que aquí el ion nitrito, que está actuando como ligante, se está uniendo por el nitrógeno al cobalto. En cambio aquí a la derecha, ese mismo ligante nitrito se está uniendo al cobalto por el oxígeno. Eso es lo que significa que sea un ligante ambidentado. Entonces en este caso recuerden que aquí el nombre que va a recibir el ligante es nitro y aquí el nombre que vamos a decir es nitrito. Entonces en la fórmula química una manera de diferenciar los dos compuestos era como les indicaba en el video de nomenclatura, en que aquí el primer átomo que está puesto en la fórmula química es el nitrógeno, o sea que el nitrógeno es el que está unido al cobalto, y aquí es el oxígeno quien está unido directamente al cobalto. Lo curioso es que aunque tienen exactamente la misma fórmula química, este rearreglo de tener diferentes enlaces químicos acá dentro de la molécula, pues me van a cambiar las propiedades de la misma. Y entonces fíjense que este ion con el ion nitrito como ligante nitro tiene un color como ocre, como amarillito, oscurito. En cambio aquí con el ion nitrito, pero unido a través del oxígeno como ligante nitrito, tiene un color un poco más tirando al naranja, ¿sí? Al terracota. Entonces claramente las propiedades de los dos compuestos son completamente diferentes, ¿sí? Aunque químicamente tengan la misma fórmula química. En el dibujo inclusive se indica que uno se puede convertir en el otro por acción de la luz solar.
este ligante puede cambiar el enlace. Esto podríamos hablar que es un complejo lábil porque cambia el enlace y se intercambia y cambia de posición la formación del enlace. Con el tiempo, esta molécula vuelve a ser esta que nosotros tenemos acá. Entonces fíjense que ahí se puede ver algo de la estabilidad. Esta molécula es más estable que esta. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque aquí le estamos dando energía, estamos dando una excitación para que cambie de posición, pero si quitamos la fuente y le damos tiempo para que llegue al equilibrio, otra vez vuelve a formar este complejo. Interesante. ¿Qué vendría siendo un isómero de enlace? Que los enlaces pues son completamente diferentes dentro de la esfera de coordinación. ¿Cuándo se facilita tener isómeros de enlace? Cuando tenemos ligantes ambidentados. Eso posibilita tener este tipo de isomería, la presencia de ligantes ambidentados. Eso en cuanto a los isómeros de enlace. ¿Qué son los isómeros de ionización? Entonces fíjense que aquí tenemos dos compuestos químicos que también presentan la misma fórmula química, pero fíjense que la esfera de coordinación es diferente. Aquí tenemos 5 amoníacos, cobalto, pero aquí dentro de la esfera de coordinación hay un bromuro y aquí dentro de la esfera de coordinación hay un sulfato. Entonces claramente si estas dos sustancias químicas entran en contacto con agua, por ejemplo si yo las quisiera disolver para formar una disolución, pues aquí la molécula se disociaría de esta manera. Me formaría el ion sulfato acuoso por un lado, y se me formaría este ion complejo con carga más 2, claramente, balanceo de cargas, también acuoso. O sea que los iones que se forman sería el sulfato y este ion complejo que sería el pentamino bromo cobalto 3. Si el compuesto que se disuelve en agua es este que nosotros tenemos acá, pues fíjense que aunque tiene la misma fórmula química, al tener una esfera de coordinación diferente, el que se va a disociar es el ion bromuro, no el ion sulfato. Entonces aquí, en agua, esto se disociaría formándome el ion bromuro acuoso y me formaría este ion complejo con carga más 1. En este caso, el pentamino sulfato cobalto 3. El ion pentamino sulfato cobalto 3. Entonces, claramente, ¿qué significará que sean isómeros de ionización? Que al momento de disolverse en agua me van a formar iones diferentes. Aquí me forma este ion complejo con el ion sulfato y aquí me forma este ion complejo con el ion bromuro. Diferentes iones en disolución. Por ende, pues si yo los hago reaccionar con diferentes tipos de disoluciones, por ejemplo, pues claramente para identificar, por ejemplo, este compuesto que está aquí arriba, yo le podría agregar una disolución que contenga el ion bario más 2. Por ejemplo, cloruro de bario que es soluble en agua. Entonces, si yo le agrego cloruro de bario, haciendo la similitud con la práctica de reacciones one-pot, pues aquí se formaría un precipitado que sería sulfato de bario que tiene un color blanco característico. ¿Por qué? Porque claramente el ion sulfato está disociado y puede reaccionar con los iones bario presentes. En cambio el bario pues no podría reaccionar con el ion bromuro porque está dentro de la esfera de coordinación. Y si ustedes le agregan por ejemplo una solución de ion plata, ejemplo nitrato de plata, pues la plata no podrá reaccionar con el sulfato, pero sí podrá reaccionar con el ion bromuro, porque está fuera de la esfera de coordinación. Ese es el ion que se formaría por la disociación. Entonces en este caso ellos dos podrían reaccionar y podrían formar bromuro de plata. Bromuro de plata que ustedes ya vieron en la práctica de laboratorio y que tiene un color amarillo pálido, tirando a cremita, aunque es más crema el yoduro de plata que el bromuro. Pero fíjense la tonalidad, es totalmente distinta. Entonces por reacciones de precipitación podríamos identificar cuáles son los iones que realmente se están formando en disolución y entender pues cómo está conformada la molécula. Entonces isómeros de ionización cuando los iones que se forman en solución acuosa son diferentes. ¿Listo? Aquí el sulfato, aquí el bromuro, por ejemplo. Relacionado con esa isomería de ionización hay algo que se llama la isomería de hidratación. La isomería de hidratación es muy parecida a la isomería de ionización porque si se pueden dar cuenta, aquí hay un intercambio de posición de estos ligantes. Puede que el sulfato esté dentro o puede que el sulfato esté fuera de la esfera de coordinación. Lo mismo ocurre con el bromuro, que esté adentro o que esté afuera. Cuando hablamos de isomería de hidratación, pues claramente el término hidratación hace referencia a que uno de los ligantes tiene que ser el agua.
Entonces, por ejemplo, para este compuesto que tenga esta fórmula química antigua, que sería cloruro de cromo 3 hexahidratado, pues claramente esta fórmula química podría ajustarse a 3 compuestos de coordinación diferentes. Podría ser que todas las moléculas de agua estén coordinadas junto con el cromo y se me forme el cloruro de hexaococromo 3, este que está aquí, o que uno de esos cloruros que también puede actuar como ligante desplace una molécula de agua. ¿Recuerdan sobre los complejos lábiles que hablábamos en clase? Entonces la molécula de agua puede salir y entra un ion cloruro, o puede que entren 2 iones cloruro a la esfera de coordinación. Entonces claramente los iones complejos que se están formando aquí son completamente diferentes y dependen de ¿qué? De la presencia de más o menos moléculas de agua. Entonces esto sería el cloruro de pentaacuo cloro cromo 3, este sería el cloruro de tetraacuo dicloro cromo 3. Hidratado la segunda, dihidratada la segunda. Fíjense que aunque la composición es exactamente la misma, un simple intercambio de ligantes causa que las propiedades del compuesto cambien. Porque, por ejemplo, este compuesto de aquí arriba es violeta, este compuesto que está aquí es verde claro y este compuesto que está aquí es verde oscuro. Una de las propiedades que cambia es esa, el color, la más bonita y fácil de apreciar. Lo que nos está indicando es que son compuestos completamente diferentes. Isomería de hidratación. Y el último tipo de isomería estructural, no tan común, pero pues que puede ocurrir, son los isómeros de esfera de coordinación. Entonces fíjense en ese par de compuestos que están aquí. Químicamente son similares, pero ¿qué ocurrió? Como el compuesto está formado por 2 esferas de coordinación, tanto catión y anión, puede que entre el catión y el anión haya un intercambio de ligantes. Porque fíjense que aquí el cobalto está unido al amoníaco y aquí el cromo está unido a los iones cianuro. Pero aquí es al revés. El cromo es el que está unido a los amoníacos y el cobalto es el que está unido a los cianuros. Entonces, ¿qué es un isómero de esfera de coordinación? Que hay un intercambio de ligantes en las esferas. Fíjense que de todas maneras estos 3 tipos de isomería son muy parecidas. Es un intercambio de ligantes los que hay fuera y dentro de la esfera de coordinación, que en este caso vendrían siendo diferentes. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el compuesto, este sería cobalto 3 y cromo 3. Entonces esto sería el hexaciano cromato, porque es el anión, cromato 3 de hexaamino cobalto 3. Y este, por ejemplo, sería el hexaciano cobaltato, porque es el anión cobaltato 3 de hexamino cromo 3. Esos serían los nombres del compuesto. Claramente isómero de esfera de coordinación hace referencia en que hay un intercambio de ligantes entre las esferas de coordinación. Como en este caso, en los compuestos de coordinación, para mí es menos probable que existan compuestos de esta manera, por eso es más probable que existan isómeros de este tipo, que son un poco más sencillos. Pero fíjense que de todas maneras aquí hay un intercambio de ligantes. O sea que las 3 tipos de isomería están relacionadas entre sí. Esto con respecto a la isomería estructural. Fácil de entender, fácil de estudiar. No tiene mucha ciencia, ¿cierto? La isomería, estereoisomería, es como la más importante y la que más problemas trae al entendimiento de la química de coordinación. Y entonces en la estereoisomería hay que tener en cuenta que los compuestos químicos tienen los mismos enlaces. Los enlaces no cambian. Lo que cambia es la distribución en el espacio. Entonces, para entender la estereoisomería, primero arrancaremos con los isómeros geométricos. Imagínense que tenemos este compuesto que se llama el diamino dicloroplatino 2. Este es este compuesto que está aquí. Claramente el cloruro, y el amoníaco son ligantes monodentados, por ende el número de coordinación del platino en este compuesto es 4. Si el número es 4, quiere decir que este complejo puede tener 2 formas diferentes. Una que es cuadrado planar y otra que es tetraédrica. Son 2 geometrías distintas. Imaginémonos que el compuesto fuera tetraédrico.
Entonces, si este es un tetraedro, asuman o hagan la analogía con el átomo de carbono. Los carbonos en los hidrocarburos, si no forman dobles o triples enlaces, son carbonos tetraédricos, o sea, tienen un ambiente tetraédrico. Lo mismo ocurriría aquí con el platino. Es decir, que aquí yo tendría platino y en un mismo plano podría poner yo, por ejemplo, aquí el cloruro y aquí el otro cloruro, formando enlaces covalentes direccionales, covalentes coordinados o dativos, y por aquí detrás de este plano podría poner un amoníaco y por aquí delante del plano podría poner otro amoníaco. Digamos que así más o menos se vería la molécula. Recuerden usar el simulador para ver más o menos la forma que tendría. Esto es lo mismo que ocurre en química orgánica, ¿vale? Entonces tampoco tiene tanto problema. Entonces, si yo tengo un tetraedro aquí, claramente, según la forma tetraédrica, teóricamente estos ángulos deberían ser de 109,5. Por ende, este ángulo también es de 109,5, este ángulo también, O sea que los ángulos que existen entre los enlaces, todos serían exactamente iguales a esto. Teóricamente, ¿cierto? Si ustedes miran este tetraedro que tienen aquí y cambian la posición de un cloruro, digamos que ustedes cambian y no lo quieren dibujar así, sino que lo quieren dibujar de otra manera. Quieren intercambiar estos dos. Entonces el cloruro ahora está aquí y el amoníaco aquí está. Si ustedes cambian de posición los ligantes, los ángulos siguen siendo de 109,5. ¿Qué significa? Que aquí no hay ninguna diferencia en la posición relativa de los ligantes. Si ustedes tienen dos ligantes que son diferentes aquí, independientemente de donde los pongan, los ángulos siempre serán los mismos. Entonces, en ese caso, un complejo que tenga una forma tetraédrica no tiene isomería geométrica. ¿Por qué? Porque todos los enlaces, todos los ángulos son equivalentes. Voy a tener el mismo ángulo entre todos los enlaces. O sea, repito, en un tetraedro no hay isomería geométrica. No la hay. Todos los ángulos son de 109,5. ¿Qué pasaría si el complejo no fuera tetraédrico, sino que fuera un cuadrado planar? Voy a dibujarlo aquí. Si fuera un complejo cuadrado planar, ¿qué va a ocurrir? Que aquí voy a tener el platino y en un solo plano, entonces voy a dibujarlo aquí más o menos como si fuera un solo plano. En un solo plano, junto con el platino, aquí voy a tener 4 enlaces. Y entonces esos 4 enlaces yo podría poner un amoníaco aquí y el otro amoníaco acá, y podría poner un cloro aquí y el otro cloro acá. Si la figura es cuadrado planar, significa que todo está en un solo plano. Aquí en una tetraédrica no están en un solo plano, aquí sí. Si están en un solo plano, pues la suma alrededor de los ángulos alrededor del platino, pues tiene que ser 360 grados. ¿Por qué 360? Repito, porque está en un solo plano. Miren en el simulador la forma cuadrado planar, se darán cuenta que los ángulos, si todo tiene que sumarme 360 grados, significará que todos los ángulos son de 90 grados. Y no hay nada por arriba del plano y no hay nada por debajo del plano. 90 grados en total. ¿Qué vamos a tener acá? Que si los dos cloruros los ponemos en esta posición, pues claramente el ángulo que existe entre los dos enlaces que forman los cloruros sería de 90 grados. Pero si yo cambio la posición relativa, como lo intenté hacer acá, de los ligantes, podemos ver que ahora los dos cloruros, si yo pongo el otro cloruro acá, miremosle el color, si yo pongo el otro cloruro acá y pongo el otro amoníaco acá, ahora el ángulo que existe entre los cloruros ya no es de 90, sino que será de 180 grados. El ángulo que había antes entre los amoníacos era de 90 y ahora el ángulo entre los amoníacos es de 180 grados.
Entonces fíjense que en una figura cuadrada o planar, la posición relativa de los átomos sí importa, porque los enlaces siguen siendo los mismos, pero lo que cambió fue la distribución en el espacio. Usen la imaginación. Entonces, si yo tengo dos ligantes que son iguales, o dos ligantes que yo estoy comparando, en este caso, digamos los dos cloruros o los dos amoníacos, los dos cloruros a 90, uno está al lado del otro. Cuando uno está al lado del otro en una figura cuadrada o planar, hablaremos de que ese es el isómero cis. ¿Por qué? Porque están al mismo lado y están uno al lado del otro a 90 grados. En una figura cuadrada o planar, ojo, cuadrada o planar. Pero si los dos cloruros, o en este caso los dos amoníacos, cualquiera que tomen como referencia, están en lados contrarios, o sea que el ángulo es de 180 entre este y este, como se ve en la figura cuadrada o planar, pues entonces aquí hablaremos del isómero tipo trans. Entonces fíjense qué ocurre, que la isomería geométrica puede existir cuando yo tengo dos ligantes que son iguales y quiero comparar la posición relativa. Bueno, no siempre tienen que ser iguales, en este caso sí lo son, pero no siempre tienen que serlo. Y estoy comparando la posición relativa de esos ligantes en la geometría de la molécula. Que dijimos que en un tetraedro, porque los ángulos todos son exactamente iguales, pues no hay posibilidad de que cambiando de posición los ligantes cambie algún ángulo. No es posible. Por ende, en una figura tetraédrica no hay isomería geométrica. Pero en una figura cuadrada o planar, en donde los ángulos sí pueden variar entre los enlaces, puede ser de 90, puede ser de 180, sí existe isomería cis y trans. Entonces repito, ¿cuándo es cis? Cuando los dos ligantes que estoy tomando como referencia están a 90, y cuando son trans, cuando están a 180 grados. Y entonces allí es donde surge el famoso cisplatino. Este compuesto que está aquí, el diamino dicloroplatino 2, tiene dos isómeros geométricos. Recuerden que el platino, como está ubicado en el periodo número 6 de la tabla periódica, tiende a formar complejos con formas cuadrada o planar. ¿Por qué? Porque el número de coordinación del platino ahí es 4. O sea que estos compuestos cuadrada o planar pueden haber cis y pueden haber trans. Este de aquí se llama el transplatino, vean la posición relativa a 180 grados, y este es el cisplatino, vean la posición relativa a 90 grados. El cisplatino es una sustancia química que se conoce tiene actividad anticancerígena, pero el isómero trans no tiene esa actividad. Entonces fíjense que la isomería geométrica sí influye en las propiedades, por ejemplo en este caso farmacológicas, que tiene el compuesto. No es lo mismo tener el cisplatino que el transplatino. Aunque la química, la composición química sea la misma y los enlaces sean los mismos, la distribución espacial de esos grupos sí me cambia las propiedades. Entonces repito, cisplatino y transplatino en una figura cuadrada o planar. En una figura tetraédrica no existe la isomería geométrica. Eso en el caso de que nosotros tengamos un número de coordinación de 4, que como les he venido diciendo es uno de los números de coordinación más comunes en los compuestos de coordinación. El otro número de coordinación común, ¿cuál es? El 6. Entonces, si yo tengo un número de coordinación de 6, pues yo puedo tener geometrías. En este caso es más fácil de ver. Simplemente podría predecir una isomería de tipo geométrico, ¿sí? Y con una figura octaédrica. Entonces imaginémonos, por ejemplo, este compuesto que está aquí. Este ion complejo que se llama el tetraamino diclorocobalto 3, el ion tetraamino diclorocobalto 3 con carga más 1, es un ion que tiene una geometría octaédrica. ¿Por qué? Porque su número de coordinación es de 6. Entonces, si yo tengo un octaedro, yo puedo hacer la siguiente figura. Me perdonarán aquí la figura, vamos a tener el metal. En un solo plano voy a tener 4 ligantes que van a estar cada uno a 90 grados, uno del otro, que están en un solo plano. Y voy a tener uno por encima del plano y voy a tener otro por debajo del plano.
Entonces este está ortogonal al plano y este también está ortogonal al plano. O sea que están a 90 grados y entre este y este hay un ángulo de 180 grados. Entonces claramente aquí todos los ángulos son iguales. Si en un complejo de estos nosotros tenemos dos ligantes, en este caso iguales, y queremos ver la posición relativa de estos dos ligantes, con respecto a la molécula podemos tener lo siguiente, que esos dos ligantes queden a 90 grados uno del otro, ¿sí? Independiente de dónde los pongan, si los ponen los dos a 90 grados, o puede pasar que los dos ligantes en la misma figura octaédrica queden a 180 grados. Solamente hay esas dos posibilidades, que estén a 90 o que estén a 180, ¿sí? Cuando están a 90, entonces ocurrirá el mismo tipo de isomería que vimos acá en el cuadrado planar. Están uno al lado del otro en un ángulo de 90, significará que este ion complejo tiene isomería tipo cis. Están a 90 uno del otro, los que yo estoy comparando, que en este caso serán los cloros. Cuando están a 180, los dos cloruros, pues la isomería que nosotros vamos a tener, la isomería trans. Entonces vean que en los complejos octaédricos sí puede existir la isomería geométrica, cis y trans, cuando estoy comparando la posición relativa de dos átomos en la estructura. Fíjense que las propiedades cambian. El isómero cis, por ejemplo, es purple y el isómero trans es green. Verde y moradito, más o menos, ¿sí? Vean que las propiedades cambian. Simplemente con un intercambio de posiciones de los ligantes. Los enlaces siguen siendo los mismos, pero la distribución espacial es diferente. Entonces, en este caso, los complejos octaédricos sí pueden tener isomería cis y trans. Pero cuando yo comparo la posición relativa de dos ligantes, nada más. ¿Listo? Si ustedes miran, por ejemplo, ahora este compuesto que está aquí, que este compuesto sería el triamino tricloro cobalto 3, ya no es un ion sino un compuesto neutro, que aquí se compensan las cargas entre los iones cloruro y el ion cobalto, ya la isomería cis-trans no existe. ¿Por qué no existe? Porque aquí tendríamos que ver, según la fórmula química, la posición relativa de estos tres iones cloruro o la posición relativa de estos tres amoníacos. Entonces ya no estamos comparando la posición de dos. Cuando comparo las de dos, puedo hablar de cis y de trans. Pero cuando yo estoy comparando las de tres, ya no puedo hablar de cis y de trans. Y entonces vamos a tener lo siguiente. En el mismo complejo octaédrico, vean que aquí se ve el complejo octaédrico, todos estos están en un solo plano, a 90 grados uno del otro, este está por arriba del plano y este está por debajo del plano. Lo mismo aplica para este dibujo, vean. Todo en un solo plano, este está por arriba, este está por debajo del plano. Fíjense que en estas figuras, cuando los tres ligantes iguales, en este caso, que yo estoy comparando su posición relativa, vean que este y este están cada uno a 90 grados del otro. Vean que el ángulo que hay entre este y este es de 90, es un octaedro, aquí también es 90, y entre este y este también es 90. Todos los ángulos son de 90 grados. Repito, mírenlo en el simulador, es más fácil de ver. Todos están a 90 grados. ¿Qué significa? Que aquí no hay cambio en la posición y todos están como hacia la misma región en el espacio. Entonces, cuando todos están más o menos a la misma región en el espacio, en un complejo octaédrico, o sea que todos los ángulos son de 90 grados, hablamos de que el isómero se llama un isómero facial. Y entonces ya no utilizamos el cis, sino que utilizamos el fac, facial. Todos están a 90 grados uno del otro. Pero la posición relativa puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Si ustedes miran ahora esta distribución, fíjense que estos dos ligantes, este 1 y este 2, están a un ángulo de 90 grados. El 1 y el 3 están en un ángulo de 90 grados también. Pero el 2 y el 3 ya no están a 90. Están a 180 grados. Entonces
Entonces, cuando yo tengo tres ligantes diferentes y yo los distribuyo en una figura octaédrica, yo puedo tener esto o puedo tener esto. Ya no hay más opciones. Solamente hay esas dos. Que todos están a 90 o que algunos están a 90 y dos de ellos estén a 180 grados. Entonces, fíjense que aquí la posición relativa cambia. El ángulo ya no es el mismo que el que hay acá. Por ende, tienen que ser compuestos diferentes. Y entonces aquel que tenga ángulos de 180 grados entre sus ligantes en una figura octaédrica, diremos que es el isómero meridional. Hay un ángulo de 180 entre los dos ligantes que estoy comparando. Pero ojo, facial y meridional solamente sirve cuando comparo la posición relativa de tres ligantes. Cuando tengo dos, uso la isomería cis e uso la isomería trans para tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasará si yo tengo 4 y tengo 2 de este? Si ahora lo tengo al revés, son 4 cloruros y 2 amoníacos, pues vuelvo a la isomería cis y trans. Volvería a este mismo caso, similar, solamente que se intercambia la cantidad, ahora este es 4 y este es 2. Entonces ahí ya no compararía la posición relativa de los cloruros, sino compararía la posición relativa de los amoníacos. Y entonces yo tendría un isómero cis en amoníaco y un isómero trans en amoníaco. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que el único tipo de isomería geométrica que hay en los complejos octaédricos es o cis y trans, si comparo dos, repito, posición relativa de dos ligantes, o facial meridional si comparo la posición relativa de tres ligantes. No hay más isomería geométrica, solamente hay de esos dos tipos. Su tarea es aprender y tener claro cuáles son los ángulos que deben existir para cada tipo de isomería. Esa es la tarea. Entonces, por ejemplo, imaginémonos el primer punto, este que está aquí. Dice, ¿cuántos isómeros existen del compuesto que se llama diamino, bromo, cloro, platino 2? Si ustedes miran, hay tres ligantes diferentes, bromuro, cloruro y amoníaco. Y todos los ligantes son monodentados, o sea que el compuesto de coordinación tiene número de coordinación de 4, en este caso el platino. O sea que lo más probable es que sea un complejo cuadrado planar, como este. ¿Por qué? Porque es platino del periodo número 6 de la tabla periódica. Entonces, ¿qué podemos tener? Imagínense que podemos tener esta distribución. Entonces, fíjense que aquí los dos ligantes, estos dos ligantes no son iguales, pero estos dos sí. Entonces, yo puedo comparar la posición relativa de estos dos amoníacos. Los dos amoníacos en una figura cuadrado planar pueden quedar a 90. Imagínense que este es el cloruro y este es el bromuro. Pueden quedar a 90 o si este es el cloruro y este es el bromuro, los dos amoníacos pueden quedar a 180. Entonces, ¿cuántos isómeros existen de este compuesto? 2. ¿Cuáles? El isómero cis, si viene así, y el isómero trans, si viene así. Fácil. Eso no tiene ciencia tampoco. Segundo punto. Dice, cuando el monóxido de carbono se enlaza a un átomo de metal de transición, casi siempre lo hace mediante el par solitario del átomo de carbono. O sea que casi siempre se une por el carbono y no por el oxígeno. La pregunta es, ¿cuántos isómeros geométricos existen del tetracarbonilo dicloro hierro 2? Entonces el monóxido de carbono tiene un nombre común como ligante, miren el video de nomenclatura, que es carbonilo. Se le llama así al monóxido de carbono como ligante. Entonces, si se dan cuenta, si aquí dice tetracarbonilo dicloro hierro, pues el átomo central es hierro, obviamente. Y los ligantes serían el monóxido de carbono y el ion cloruro. ¿Cuántos monóxidos de carbono? 4. ¿Y cuántos iones cloruro? 2. O sea que este compuesto es un compuesto que tiene un número de coordinación de 6, que son ligantes monodentados, vean 4 aquí y 2 acá. Por ende, la geometría sería octaédrica. ¿Y qué va a pasar si es octaédrica? Entonces imagínense que vamos a tener esto. Imagínense que esta pepita es el hierro 2, acá, y fíjense que hay
2 ligantes iguales y hay 4 ligantes iguales por aquí. Entonces me interesaría a mí mirar la posición relativa de estos 2 ligantes que son iguales, los cloros. Entonces, ¿qué puede pasar? Que los 2 cloros en una figura octaédrica, imagínense que estos no son amoníacos, sino monóxidos de carbono, aquí también monóxidos de carbono. Los 2 cloros que están aquí pueden estar a 90 grados o pueden estar a 180 grados. Entonces, ¿qué significa? Que este compuesto que está aquí descrito tiene 2 isómeros. ¿Cuáles isómeros? El isómero cis si cumple con esta condición y el isómero trans si cumple con esta condición. No es tan difícil, ¿cierto? A 90 o a 180 grados, porque estoy comparando la posición relativa de estos 2 iones cloruro. Tengan presente, número de coordinación de 4, los complejos tetraédricos no tienen isomería geométrica, los isómeros cuadrados planares sí tienen isomería geométrica, cis y trans, siempre y cuando hayan 2 ligantes distintos, ¿no? Obviamente. Si todos son iguales, pues obviamente no hay. Y los isómeros geométricos, dependiendo la cantidad de ligantes que quiero determinar su posición relativa, si son solamente 2, como en este caso los 2 que son iguales, los cloruro, puede haber cis y trans. Y si son 3, puede haber facial, si todos están a 90, y meridional, si 2 de ellos están a 180 grados. Entonces, tarea para ustedes, por favor, este que está aquí, este compuesto químico, este ion, en este caso, determínenle cuántos isómeros geométricos puede tener ese compuesto. Y en el libro guía y en la Shank, en los libros de química general y química inorgánica, pueden encontrar más ejercicios. Tarea independiente, busquen ejercicios para que puedan practicar y definir este tipo de isomería. El último tipo de isomería que veremos es la isomería óptica. La isomería óptica se basa, al igual que en la química orgánica, en que 2 compuestos químicos que tienen la misma fórmula química pueden ser uno la imagen especular del otro. En química orgánica le enseñan a uno que cuando nosotros tenemos este tipo de compuestos es como si ustedes tuvieran sus 2 manitos y las enfrentaran uno a la otra. Si ustedes ponen sus manitos una frente a la otra, una es como la imagen en el espejo de la otra, ¿cierto? Pero cuando ustedes quieren superponer las moléculas, por ejemplo, si ponen las 2 palmas hacia arriba y ponen su mano derecha sobre su mano izquierda, se darán cuenta que el dedo del medio concuerda en las 2 manos, pero por ejemplo se encuentran pulgar con meñique, índice anular, índice anular. O sea que la molécula no es exactamente la misma. Las manos no son exactamente superponibles. No se superponen. Quiere decir que son moléculas distintas. Y entonces en ese caso, haciendo la analogía con la química orgánica, aquí aplica exactamente lo mismo, podemos decir que cuando nosotros tenemos complejos, compuestos de coordinación, puede pasar que algunos de esos complejos tengan imágenes especulares que no sean superponibles. ¿Cuándo se facilita eso? Se facilita sobre todo cuando hay presencia de ligantes bidentados. Cuando hay ligantes monodentados no es tan común, o inclusive puedo aseverar que no existe isomería óptica. Puede que hayan algunos casos muy contados, pero no es tan común. En cambio, cuando tenemos compuestos donde hay ligantes bidentados, como la etilendiamina que está por aquí, ahí sí se abre la posibilidad de tener compuestos que tengan isómeros ópticos. En química orgánica hablan ustedes de que cuando yo tengo un carbono enantiomérico, ustedes hablan de un tipo de isomería que es la R y S, dependiendo hacia dónde le den la prioridad a los grupos que están unidos a ese carbono, que en ese caso tienen que ser 4 grupos diferentes. Cuando los 4 grupos son diferentes, tendremos un carbono que nosotros vamos a llamar quiral. Aquí no hablaremos tanto del término enantiómeros, aunque podríamos llamarlos así,
pero no vamos a usar tanto este término. Es más utilizado en química orgánica. Aquí hablaremos de que los compuestos son quirales y que mi centro metálico es un centro metálico quiral. Las imágenes o las moléculas no se pueden superponer una con la otra. En este caso, nosotros no vamos a llamar a esos compuestos quirales R y S. No, eso también es para la química orgánica. Aquí vamos a llamar los compuestos destrógiros y levógiros. ¿Por qué? Porque las propiedades de los compuestos que son quirales son exactamente las mismas, excepto que cuando yo hago irradiar luz, la luz se puede polarizar de diferente manera cuando atraviesa la muestra que tiene cada uno de esos compuestos quirales. Estos compuestos quirales, uno de ellos podrá desviar la luz hacia la derecha y el otro desviará la luz hacia la izquierda. Esa es la diferencia que existen entre los dos compuestos. Hablando de las propiedades de los compuestos, si hablamos de la actividad sí es completamente diferente. Entonces, una manera de identificar qué compuesto quiral tenemos es por la forma en que se polariza la luz. Y hay equipos como el polarímetro que le permiten a uno determinar si tengo el destrógiro o el levógiro, dependiendo de cómo rote la luz a través de la muestra, ¿sí? En este caso no hay una regla para saber cuál es el destro y cuál es el levo, no como R y S, no hay una regla así. La única manera de determinar si es destro o levo es de manera experimental, observando y midiendo la polarización de la luz. Así, de la misma manera que en química orgánica, cuando yo tengo una mezcla equitativa de los dos compuestos quirales, en este caso, tanto el destrógiro como el levógiro, yo digo que tengo una mezcla racémica. En orgánica utilizan mucho este concepto, mezcla racémica, que tengo los dos, en este caso en orgánica, los dos enantiómeros en la misma cantidad. Y entonces, por ejemplo, su profesor James Guevara, él estudió química orgánica en su doctorado, hizo su doctorado en síntesis asimétrica, porque la idea de la síntesis es mejorarla. Es decir, si ustedes vieron los postulados de la química verde en el trabajo de profundización y la química verde, la idea es no preparar mezclas racémicas, sino obtener solamente uno de los enantiómeros. Eso es lo que se llama una síntesis asimétrica, o solo obtener el destro o solo obtener el levo, o lo que es lo mismo, obtener el R o obtener el S, en química orgánica, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante hacer síntesis asimétrica? Porque los compuestos químicos que son enantioméricos, que tienen centros quirales, farmacológicamente se comportan de distinta manera. Si no lo conocen, miren la historia de un compuesto que se llama la talidomida. Talidomida que se administraba, si no estoy mal, para controlarle el mareo en las mujeres embarazadas, pero la talidomida es una molécula que tiene un centro quiral. Es decir, que uno de esos carbonos era un carbono R y en otra molécula el carbono podía ser S. Podríamos tener los dos enantiómeros. No me acuerdo cuál, pero uno de esos enantiómeros tenía la actividad contra los mareos. O sea, tenía la actividad deseada para lo que se administraba. Pero el otro enantiómero tenía una actividad teratogénica. Y se dieron cuenta después de que le administraron eso a las mamás y nacieron los bebés con malformaciones. ¿Todo por culpa de qué? De que no administraron el enantiómero correcto, porque antes se administraban los compuestos como mezclas racémicas. Se administraba tanto el R como el S. Entonces, claro, uno tenía la función deseada y el otro era supremamente tóxico. Entonces, a partir de ese hallazgo de la talidomida, que es el caso más famoso de todos, ya hace como unos 70 años más o menos, ahora en farmacia, en la industria farmacéutica, se preocupan por sintetizar el enantiómero o el compuesto quiral adecuado, porque los enantiómeros no tienen la misma actividad.
Puede haber casos en donde un enantiómero es muy bueno y el otro no tiene nada de actividad, pero puede haber casos como el de la talidomida, donde uno es bueno y el otro es malo. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que saber qué tipo de enantiómero tenemos y cuál es el que va a causar el efecto que nosotros deseamos. Por eso es importante, tanto en química orgánica como acá, que ustedes sepan identificar, por lo menos sepan teóricamente qué es un isómero óptico, porque eso influye directamente en el posible efecto terapéutico que tienen las moléculas. Entonces, en el caso de orgánica, pues ya es claro, ustedes han manejado R y S, ¿cierto? Ya saben que son enantiómeros, diestereoisómeros. Entonces, aquí en química inorgánica con los compuestos de coordinación hablaremos de compuestos quirales. ¿Listo? Repito, compuestos quirales. Uno de estrogiro y el otro levogiro. ¿Cuándo puedo tener isomería óptica? Se facilita la formación de isómeros ópticos cuando tengo ligantes que son bidentados, como la etilendiamina. Y entonces imagínense lo siguiente, que nosotros tenemos este ion complejo que se llama la dicloro bis etilendiamino cobalto 3. Primero en la fórmula química se ponen los ligantes aniónicos, los ligantes neutros, pero en el nombre tiene que ser alfabético. Primero va el cloro, el cloruro, y luego va la etilendiamina. Cloro, etilendiamino, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo este ion complejo. Voy a escribirlo aquí. Cobalto, cloruro, etilendiamina, y hay dos etilendiamina. Y tienen carga positiva. Voy a quitar esto un segundito. Y entonces, claramente, si ustedes miran la fórmula de ese ion, se darán cuenta que el número de coordinación de este ion es de 6. ¿Por qué es de 6? Porque el cloruro es un ligante monodentado, pero la etilendiamina es un ligante bidentado. O sea que puede formar dos enlaces al mismo tiempo. Y como son dos etilendiaminas, quiere decir que las dos etilendiaminas pueden formar 4 enlaces simultáneos con el cobalto. Y los cloruros cada uno 1. O sea que en total el cobalto podría formar 6 enlaces covalentes. 6 en total. O sea que la figura que tendría este complejo sería un complejo octaédrico. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente. Voy a tratar de dibujarlo aquí. ¿Qué puedo tener? Cobalto, que tengo en un solo plano a 90 grados, voy a tener 4 ligantes, uno por encima del plano y el otro por debajo del plano. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a tener. Esta sería la forma de este complejo. Una figura octaédrica. Usen la imaginación. De esta forma, fíjense que hay dos ligantes distintos. Hay dos ligantes distintos. 2 cloruros y 2 etilendiaminas. Entonces, fíjense que yo puedo tener el caso anterior. Que como yo tengo dos ligantes aquí que son iguales, pues en un octaedro, según la diapositiva anterior, la posición relativa de estos cloruros puede cambiar. Yo puedo tener los 2 cloruros, por ejemplo aquí, a 90 grados, vean, a 90 grados uno del otro, o yo podría tener esos mismos 2 iones cloruro, y entonces aquí voy a dibujar otro, cobalto, con sus 4 enlaces en un solo plano, porque es un octaedro, cada uno a 90 grados, uno para arriba y el otro por debajo, ¿vale? Y entonces yo puedo tener también los 2 cloruros a 180, entonces puedo tener esto. Puedo tener esto a 90, los puedo tener a 180. Entonces claramente la etilendiamina ustedes la pueden dibujar de esta manera. ¿Por qué la pueden dibujar de esta manera? ¿Qué me representa esto? Que la etilendiamina se une por aquí y se une por aquí al cobalto al mismo tiempo. Entonces aquí la etilendiamina, vean, se une por aquí y se une por acá. Obviamente tienen que ser enlaces consecutivos, no puede ser este con este, porque están a 180, está muy alejado, yo no puedo torcer la etilendiamina hasta allá, sino que tienen que ser enlaces que estén uno al lado del otro, que estén a 90. Entonces la etilendiamina, una va a estar aquí, esta es la primera etilendiamina, y la otra va a estar unida por aquí abajo y unida a este punto.
Vean que aquí el ángulo también es de 90, o sea que aquí también está la otra etilendiamina. O sea que este ion complejo que tenemos aquí, si lo dibujan de esta manera, voy a tener aquí ángulo de 90 grados entre los cloruros, lo que significará que este es el isómero cis, ¿cierto? Isómero cis. En cambio, cuando los dos cloruros están en lados contrarios, la etilendiamina, la primera, puede estar acá, imagínense que esté acá, y la otra etilendiamina está acá. Una aquí y la otra acá. Pero la posición relativa de los cloruros está a 180. Ya no están a 90, sino a 180. O sea que este sería el isómero trans. Entonces vean que este ion sí tiene isomería geométrica. La posición relativa de los cloruros puede ser 90, o sea que tengo el isómero cis. O puede ser 180, significa que tengo el isómero trans. Pero ¿será que estos compuestos tienen isomería óptica? ¿Será que yo puedo tener una imagen especular que no sea superponible con la molécula original? Entonces imagínense lo siguiente, que esta es la etilendiamina 1 y esta es la etilendiamina 2, que este es el cloruro 1 y este es el cloruro 2. Y que yo voy a hacer la imagen especular. Entonces, ¿cómo puedo identificar si tiene o no tiene isómeros ópticos? Entonces hagan de cuenta que voy a poner un espejo aquí. Voy a ponerle un espejo. Aquí, tiene un espejo. Este ion se está viendo al espejo. Y entonces en el espejo yo voy a tener una figura y la voy a tratar de dibujar aquí. Entonces voy a dibujar el mismo octaedro, porque obviamente si se ve en el espejo pues se tiene que ver una figura octaédrica también. Obviamente, ¿cierto? Y voy a tener esta figura, también un octaedro. Claramente el cobalto, pues en el espejo, ¿dónde se vería? Se vería en la mitad. Entonces digamos que en el espejo yo vería algo así. Entonces así, como este lado está más cerca del espejo, pues se ve más cerca aquí. Este punto está más lejos del espejo, por eso se ve acá. Lo mismo ocurre con los otros. Voy a ver por aquí arriba y por aquí abajo y voy a tener esto así. Y aquí tengo el cobalto. Entonces vean, ¿dónde se verá el cloro que está aquí arriba? Pues en el espejo también se verá aquí arriba, o sea que el cloro 1 estaría aquí. Este cloro que está aquí abajo, el cloro 2, ¿dónde se vería? Pues en el espejo se vería aquí, obviamente. Voy a cerrarlo aquí porque se me confunden después. No es que sean dos cloros, es que los estoy nombrando. Este es el cloro 1 y este es el cloro 2. Listo, esta etilendiamina que está aquí, la 2, ¿dónde se verá? Pues este punto será este punto en el espejo y este punto será este punto en el espejo. O sea que esa etilendiamina se verá aquí al frente, etilendiamina 2. Y esta etilendiamina, como está más lejos del espejo, pues también se ve a este lado en el espejo. O sea que la etilendiamina 1 se vería aquí y acá, etilendiamina 1. Entonces esta es la imagen especular de esta molécula que yo tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como uno hace con las manos. La mano izquierda se ve en el espejo como si fuera una mano derecha, pero cuando ustedes la quieren superponer, las dos no se superponen. ¿Cómo sé que no se superponen? Por lo que les decía hace un rato. Si ustedes cogen la mano derecha y le dan un giro de 180 grados y la ponen sobre la palma de la mano izquierda, los dedos no concuerdan, no se superponen. O sea que son imágenes superponibles, son enantiómeros. Entonces necesitamos saber si esta imagen se va a superponer con esta. Entonces hagan lo mismo que con la mano. Denle un giro de 180 grados. Así como uno hace con la mano. Giro de 180 grados. Y miremos si se puede superponer. Entonces si ustedes le dan el giro a la imagen especular, pues si se superpone con la molécula, pues me tendría que dar exactamente igual que esta que nosotros tenemos acá. Si no me da exactamente igual, significa que las moléculas son distintas y son compuestos quirales, ¿vale? Y entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? Giremos los 180 grados. Entonces el cobalto, pues obviamente va a quedar en la misma posición. No le va a pasar nada. ¿Qué le va a pasar al cloro 1? Si yo doy el giro y este es mi eje de rotación, como si fuera un trompo,
ustedes le dan el giro al trompo, pues la cabeza del trompo y la punta del trompo serían exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque este es mi eje de rotación. Denle la vuelta por ahí, 180. O sea que el cloro 1 sigue quedando acá y el cloro 2 sigue quedando acá. ¿Cierto? Mi eje de rotación no cambia. Le estoy dando el giro de 180 grados. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que este punto que se veía aquí en el espejo, la imagen especular, cuando yo le doy el giro de 180 grados, ahora me va a quedar aquí, en este punto. Este punto ahora es este punto, dándole giro. O sea que es como si fuera este. Y este punto que está aquí, si usted le dan el giro de 180 grados, es como si fuera este. O sea que el otro punto es acá. Es decir, que estos dos puntos, al girarlos 180 grados, es como si fueran estos dos puntos. O sea que aquí tengo mi etilendiamina 2. ¿Y qué va a pasar con la etilendiamina 1? Pues este punto acá, al girarlo 180, me va a quedar aquí, o sea aquí. Y este X que tengo acá, al girarlo 180 grados, me va a quedar aquí, o sea acá. Por ende, la otra etilendiamina está aquí. ¿Qué pasó? Que esta, que es la imagen especular, esta misma molécula, pero dándole el giro de 180 grados, vean que esta imagen es exactamente igual a esta imagen. Son exactamente iguales. ¿Qué significa? Que no es como las manos, porque estas dos moléculas sí se superponen. Son exactamente iguales. Si ustedes ponen esta encima de la otra, pues vamos a tener las mismas posiciones. Las mismas etilendiaminas, los mismos cloruros son igualitas. O sea que en este caso el isómero trans no tiene isómeros ópticos. ¿Por qué? Porque la imagen especular de este ion en el espejo se ve exactamente igual que la molécula original al girarla 180 grados. Al intentar hacer esto con las manos, lo mismo que hacemos con las manos lo aplicamos aquí. Son exactamente iguales. No tiene isómeros ópticos. ¿El isómero cuál? El trans. Ya dijimos que este ion sí tiene isomería geométrica cis-trans, pero vean que el trans no tiene isomería óptica, no la tiene. Las imágenes son exactamente iguales. Si no les queda claro, vuelvan atrás en el video y vuélvanlo a mirar. No tiene isomería óptica, el isómero trans. Y entonces vamos a ver si el isómero cis puede tener o no puede tener isomería óptica. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo. Voy a dibujar aquí un espejo bien grandote, el espejo. Este ion se está viendo en el espejo. Y luego de que se vea en el espejo, entonces vamos a ponerlo así como si se viera en el espejo. Le voy a dar un giro de 180 grados y voy a ver si se superpone o no. Y entonces al girarla a 180 grados la voy a dibujar aquí. El giro después. Entonces miremos la imagen especular, porque esa es la idea del centro quiral. Voy a mirar primero su imagen especular. El cobalto que está aquí en la mitad, pues en el espejo se vería aquí en la mitad. Este cloro que voy a llamar el cloro 1, que está aquí arriba, pues se vería aquí, cloro 1 aquí arriba. Este cloro que voy a llamar el cloro 2, aquí está al fondo, a la derecha, pues ahora se va a ver al fondo a la izquierda, o sea que se va a ver aquí, miren aquí en el espejo, pues el otro cloro, el cloro número 2 se va a ver ahí. Esta etilendiamina que está al lado izquierdo, pues ahora se verá al lado derecho, ¿cierto? Vean, en el espejo, y esta etilendiamina que está aquí al frente, pues este punto sería el mismo que se ve abajo, pero este de aquí ahora se ve aquí. Entonces vean que esta es la imagen especular. Hice la imagen especular, su imagen en el espejo. Entonces ahora quiero saber si la imagen especular se superpone o no se superpone con la molécula original. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues la manera de mirar si se superponen o no es que voy a tomar este eje central, el eje central de la molécula aquí. Por facilidad voy a tomar este eje. Para mí es más fácil verlo de esta manera. Si ustedes quieren coger otro eje, cojan otro eje, no importa.
Tienen que llegar a la misma conclusión. Entonces yo voy a tomar este eje y le voy a dar un giro de 180 grados a ese eje. O sea que todo gira 180 grados, todo. ¿Qué va a pasar? Que en ese giro voy a tener lo siguiente. Entonces digamos que aquí voy a dibujar la misma molécula, la misma imagen especular, pero después de haberla girado 180 grados. Y entonces obviamente el cobalto, que está en la mitad, ¿dónde se vería? En la mitad. Este cobalto está aquí, pues se ve aquí. Este cloro, como está en el eje de rotación, pues al girarlo 180 grados, pues este cloro seguirá viéndose aquí arriba. Aquí tendré el cloruro, número 1. ¿Qué va a pasar con este cloruro que está aquí? El cloruro número 2, que al girarlo 180 es como si este enlace se moviera 180 grados. 90, 180. O sea que es como si se viera acá, en este punto. El cloruro que se ve aquí después de girarlo 180 ahora está acá. O sea que el cloruro ahora está aquí. El cloruro número 2 está acá. La etilendiamina, que está a este lado, pues este X que está aquí, al girarla 180, ahora me va a quedar aquí. Y esta X que yo tengo aquí, al girarla 180 grados, me va a quedar aquí. O sea que me va a quedar acá, este, y acá, este. O sea que la etilendiamina, en este caso, la etilendiamina, digamos que la número 1, que vendría siendo esta, y la etilendiamina número 2, que vendría siendo esta, pues la etilendiamina número 1, ¿dónde se va a ver? Aquí. ¿Sí? Se ve acá. Ustedes vean que esta etilendiamina está en la misma posición que en la molécula original. Estos cloruros, este cloruro, perdón, está en la misma posición que la original. Pero vean que este cloruro número 2 aquí está hacia el frente y aquí se está hacia atrás. Y la etilendiamina número 2, que tiene este punto acá, o sea, sería este mismo punto acá, porque está en el eje de rotación, es el mismo, pero este que estaba aquí al girar 180 grados, ahora va a quedar aquí atrás. O sea que la otra etilendiamina está por aquí, hacia atrás, hacia el fondo. Ya no está hacia adelante, sino hacia el fondo. Entonces vean que claramente estas dos moléculas son distintas. No se pueden superponer, porque al momento de poner esta encima de esta, pues la posición de los cobaltos es la misma. La de la etilendiamina 1 es la misma. La del cloruro 1 es la misma. Pero vean que el cloro 2 cambió de posición. Ya no está atrás, sino que está adelante. Y la etilendiamina 2 ya no está adelante, sino que está hacia atrás. Entonces vean que las imágenes, las dos moléculas son diferentes. No se pueden superponer, no se pueden solapar los ligantes. ¿Qué quiere decir? Que estas dos moléculas sí son moléculas quirales, o sea que el isómero cis sí tiene isómeros ópticos. Entonces en este caso, ¿qué va a pasar con este ion que tenemos acá? Que tiene isomería cis y que tiene isomería trans. Pero solamente hay un trans, un isómero trans, solamente hay uno, pero en cambio hay dos isómeros cis. Estos son isómeros geométricos, pero entre estos dos, entre este isómero cis 1 y este isómero cis 2, estos de aquí serían isómeros ópticos. Las imágenes no se superponen, son moléculas distintas, obviamente se van a comportar diferente. Entonces en total, ¿cuántos isómeros tiene este man? Tiene 3. Tiene 3 isómeros ópticos. Tiene isomería cis-trans, geométrica, perdón, pero sí, solamente tiene 2 isómeros ópticos, 2 isómeros cis. Este y este, que son distintos y no se pueden superponer. Eso vendría siendo la isomería óptica. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Pues obviamente practicar. Y les voy a pedir, vean, aquí se ven las dos. El cis sí tiene isómeros ópticos, es quiral. El isómero trans no tiene isómeros ópticos, o sea que es aquiral. O sea, no tiene isómeros ópticos, ¿sí? Este es el resumen de lo que les acabo de mostrar. Entonces a ustedes les voy a pedir que por favor, obviamente cacharreen de manera independiente, lean los libros de química, busquen ejercicios, hagan ejercicios y por favor también
hagan este ejercicio que les estoy indicando acá y que queda en el video y en las diapositivas. ¿Este ion complejo tiene isómeros geométricos? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, ¿tiene isómeros ópticos? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces hasta aquí va este video de isomería en los compuestos de coordinación. Espero que sea también de provecho y que lo hayan visto completo. Estudien. Muchas gracias.